crecí en California, en el estado de California, y allá viví 18 años. A los 18 años yo me moví a Central Oregon porque vivía una hermana aquí. Bueno, ya en realidad ya tenía 3 hermanas aquí. En Oregon. Aquí en Oregon. Y entonces yo me moví para acá para estar cerca con mis hermanas. Ya que, bueno, una trayectoria larga, pero mis hermanas eran como mis madres. Entonces yo buscando a mis hermanas también. Correcto. Y aquí nos conocimos, Manuel y yo. Sí, bueno, y yo llegué de 17 años, joven, huyendo de la guerra y las pandillas que había en El Salvador en el tiempo del 93. Vimos una guerra civil. Y realmente ha sido de gran bendición llegar hasta aquí, este pueblo de Bend, Oregon. De la tradición a la transformación. 28 años de un feliz y estable matrimonio. Y 11 años de un hermoso ministerio en la iglesia de Nazareno Ben Naz, acá en el estado de Oregon. Manuel y Raquel Hernández llegaron a los Estados Unidos en los años 79 y 93 respectivamente. Tienen 28 años, como decíamos, de feliz matrimonio. Tienen 3 hijos con sus 3 nietecitos. Qué bello, qué hermoso. Gracias. Tienen una experiencia con el Señor que empezó desde el 2018 para mi hermano Manuel, pero para mi hermana Raquel fue desde sus inicios. Ella nació, como quien dice, en cuna del Señor, y ya nos hablará ella luego de eso. Llevan 11 años de feliz ministerio también, sirviendo al Señor en la iglesia del Nazareno en el estado de Oregon desde el año 2015. Bienvenidos, mis hermanos. Amén. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo se sienten? Muchas gracias, mi hermano. La verdad es que estamos muy bendecidos de poder compartir con ustedes y con todos los demás lo que Dios ha venido haciendo en nuestras vidas. Gracias al amor de Dios y a la gracia que Él nos tiene, hemos sobrevivido nuestro matrimonio. Qué bueno, es una gran bendición. Amén, así es. Ustedes son de El Salvador, ¿no? De El Salvador. Ambos De El Salvador. Y afortunadamente o de bendición ha sido podernos conocer, incluso aquí en Central Oregon nos conocemos. Oh, sí, acá en Bend, Oregon. Correcto, cuando en aquel entonces en este pueblo creo que habían como unas 10 familias latinas. Posible. En el 93 llegué yo y como usted repetía, y Raquel en el 96. Sí, así es. Aquí al estado de Oregon. Al estado de Oregon. Correcto. Aquí. Usted nació aquí, ¿verdad? No, mi hermano, yo nací en El Salvador. Ah, ok. Sí, correcto. Y mi madre me trajo a los Estados Unidos cuando yo tenía 2 añitos. 2 añitos. Casi nació en el camino. Casi. Y bueno, yo crecí en California, pero mi familia se movió para acá. Mi hermana, una de mis hermanas, que también era muy amiga con la familia de Manuel, y así nos conocimos nosotros. Sí. O sea, las familias se conocían desde California. Sí, no, se vinieron a conocer aquí. Aquí en Oregon. Ajá, correcto. Ellos eran, ambas familias eran una de las primeras familias aquí latinas en Central Oregon. Sí. La familia de tus padres con la familia de los padres de Manuel, aquí en Oregon. Sí. Vean, de las primeras familias. Claro. Sí. ¿Y eso hace ya cuánto? Desde el 93, fíjate. Desde el 93, como 34 años, si no me equivoco, realmente. Y es como yo siempre digo, como Dios mueve las piezas, ¿verdad? Sí. Para conectarlos y ponerlos en el lugar perfecto. Pues sí, vamos a tener que buscar esas otras familias y decir, bueno, aquí están los fundadores de la comunidad latina. Claro, deberíamos tomarnos el tiempo, diría yo. Sí, bueno, y yo llegué de 17 años, joven, huyendo de la guerra y las pandillas que había en El Salvador en aquel tiempo del 93. Teníamos una guerra civil y realmente ha sido de gran bendición llegar hasta aquí, este pueblo de Bend, Oregon. En tu caso, ¿tú te viniste con tu familia o me vine con un hermano que vivía en una ciudad cerca de aquí de Bend que se llama Sisters, Oregon. Ya. Sí, como dice mi esposa, pocas familias había en ese tiempo latinas. Sí, y oigo en algunas conversaciones que en esos tiempos salían de este lugar personas a buscar empleados a aquella parte de Centroamérica, ¿no? Sí, algunas veces. Traían familias para trabajar acá. En el caso de ustedes fue diferente. Fue un poquito diferente, creo yo. Ya. Sí.
Sí, claro. ¿Y usted en el caso llegó directo a Oregon? Directo a Oregon, sí. En el caso de usted, su familia llegó. Correcto, yo crecí en California, en el estado de California, y allá viví 18 años. A los 18 años yo me moví a Central Oregon porque vivía una hermana aquí. Bueno, ya en realidad ya tenía 3 hermanas aquí. En Oregon. Aquí en Oregon. Y entonces yo me moví para acá para estar cerca con mis hermanas. Ya que, bueno, una trayectoria larga, pero mis hermanas eran como mis padres. Entonces yo buscando a mis hermanas también. Correcto. Y aquí nos conocimos, Manuel y yo. Qué experiencia, ¿no? Aquellos primeros inicios. ¿Cómo sintieron eso de no había mucho como racismo, así como separación, como que los veían y no les querían saludar, o cómo era la cosa? Te cuento rapidito, yo tengo un primo que le llamaron a la policía, porque en ese tiempo cuando él llegó en el 92, un año antes que yo, le llamaron a la policía porque él tenía el pelo largo y entró sin camisa a una tienda en esa ciudad de Sister. Y la policía les dijo que los llevó a revisar porque andaban unas personas un poco raras en la ciudad. Entonces, como habían pocas familias latinas, se podía sentir un poquito de incomodidad, me imagino yo, con las familias anglosajonas. Sí. Y en mi caso, cuando llegué al 93, para mí lo más duro fue que llegué en el invierno. Yo viniendo de un país tropical, temperaturas altas, y mi primer trabajo es mover nieve de una calera de zacate. No, yo lloraba, yo quería agarrar de regreso. En febrero, marzo, las nevadas, como a 30 bajo cero una vez, me acuerdo. Vehículos no arrancaban y yo moviendo nieve sin ropa adecuada. Yo lloraba, casi le decía a mi hermano, cómprame el vuelo, me quiero ir. Yo de jovencito y sin poder hablar inglés, era un poquito difícil. El primer año fue difícil para mí, pero gracias a Dios, Dios fue moviendo las piezas. Agarré trabajo en un Denny's que había aquí en Central Oregon. Y dejó la nieve. Y dejé la nieve y bueno, llegó el verano y porque un frío tremendo. Qué bueno, qué bueno. Para mí fue un poquito diferente porque yo, como me crecí en California, yo aprendí inglés rápido. Cuando yo me moví para acá, o sea, desde niña, los americanos decían, pero tu inglés es muy bueno, ¿por qué es muy bueno? Entonces les explicaba, bueno, que yo me vine muy pequeña de El Salvador, y entonces el inglés lo aprendí como un segundo lenguaje, o sea, básicamente igual que el español, porque el español nunca dejamos de hablarlo en nuestra casa. Pues para nosotros latinos esa es una gran oportunidad, que a veces incluso los nativos de aquí no tienen esa oportunidad de tener en casa quien hable los dos idiomas. Hay que aprovecharlo, ¿no? Sí. Yo me acuerdo desde pequeña, pues leyendo la Biblia, siempre era en español. En los servicios, pues siempre fueron en español. Íbamos a la iglesia, todo era en español. Entonces, yo quería asegurarme que yo pudiera leer bien la Biblia cuando me llamaban al frente, ¿verdad?, a leer o recitar un versículo bíblico. Yo me acuerdo que me daba un poco de vergüenza porque no lo podía leer muy bien. Entonces yo en la escuela me dediqué a aprender a leer y escribir bien el español, porque hablarlo es muy diferente a poder leerlo bien y escribirlo bien, gramáticamente. Qué buen detalle, hermano. Y sabe que yo lo he visto a veces que uno va a la iglesia y ve a alguien que pasa a leer la Biblia, a un joven o incluso a un adulto en español, y le cuesta, porque ya es una práctica que hay que desarrollar. Bueno, para todos los idiomas, ¿no? Para todos. La lectura es yo siempre le digo, y sobre todo cuando se trata de la Sagrada Biblia. Amén. Porque ya ustedes ven que la Biblia pues son varias versiones. Sí. Y sobre todo si leemos en la antigua versión que es más común, que es la Reina Valera. Entonces el lenguaje también es un poco más antiguo, ¿no? Por eso yo recomiendo eso que usted hizo, ¿no? Practicar la lectura. Ahora sí, como dicen, la práctica lleva a la perfección. Exactamente. Y luego ustedes, bueno, ya llegaron aquí, familia iba a la iglesia, ¿no? Sí, correcto, sí. Algo que mi mamá siempre nos inculcó fue buscar a Dios. Entonces, no era opción para nosotros. Desde pequeñitos, ¿no? Hasta de jóvenes, mi mamá decía, no es opción, tenemos que ir a la iglesia. Eso es algo que yo le agradezco mucho a mi mamá, porque aparte, claro, cuando uno es niño es como un hábito, ¿verdad? Uno ya sabe. Ya no discutía con nosotros o nosotros con ella. Entonces fue algo que
ella inculcó en nosotros, ¿verdad? Y nosotros tomamos como importancia, ¿verdad? Pero también en la iglesia en que yo crecí, o sea, habían otras cosas también que me llevó a apartarme del Señor, ¿verdad? Que la iglesia creía que solo ciertas personas iban a ser salvas, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas, y yo decía, bueno, pero yo no soy perfecta, quizás yo no soy digna, y yo no voy a ser una de esas personas, ¿verdad? Entonces, a mí se me presentó un Dios como un Dios de castigo, un Dios, no se me presentó aquel Dios de amor y de gracia, ¿verdad? Entonces, por esa razón creo que fue una de las razones que yo me aparté del camino del Señor. Aunque la iglesia con los años fue evolucionando, fueron aprendiendo, ¿verdad? Educándose, ¿verdad? En ese entonces ya Manuel y yo estábamos casados. Nos casamos en el 97. Y Manuel creció católico. Crecí católico. Y entonces él dijo, cuando decidimos casarnos, él me dijo, nosotros vamos a ser católicos. Eso la fe por delante. Sí, la fe por delante. Bueno, toda una familia de católicos, nada en contra, le doy gracias a Dios porque mi mamá me inculcó. ¿Y usted era católico? Sí, católico, sí, de servir también incluso. Sí, los dos, ambos servíamos en la iglesia. Buenísimo, nos ayudó bastante como pareja también. Fueron muchos años de bendición, la verdad. Sí, eso fue aquí en el estado de Oregón. Aquí en el estado de Oregón, sí. Ya viviendo aquí de casado, sirviendo como por unos 15 años en la iglesia 14, como matrimonio. 15 años, unos 14, 15 años. Trabajamos con parejas también, incluso mi esposa y yo, que aprendimos mucho, enseñamos, decimos nosotros. A mí siempre me gusta decir que cuando enseñamos también aprendemos de lo que estamos enseñando y lo que las otras parejas compartían con nosotros. Y sí, fue de mucha bendición también. Bueno, fíjense que esas es unas observaciones que podemos hacer aquí. En el caso de nuestra hermana Raquel, estaba comentando lo que significó para ella que sus padres le decían, su mamá pues prácticamente le decía, aquí no hay opción, aquí vamos a la iglesia. En el caso de mi esposa también, mi esposa desde niña sus padres no le dejaban opción, era que todo el mundo para la iglesia. Esa observación es muy importante porque hemos visto en la mayoría de los casos, contrario a lo que algunos comentan, que eso le puede crear frustración al muchacho, que no sé qué. Pero cuando se trata de los caminos de Dios, siempre nosotros hemos visto en la realidad que hay un alto porcentaje de personas que ahora más bien están agradecidos. Porque sus padres le inculcaron esos principios. Todo eso que se hizo fue con amor. Sí, claro. Y además el niño luego que fue creciendo en la iglesia fue viendo ese amor en la casa de Dios. Esa es una observación muy importante. Y la otra observación que quería dejar aquí es la experiencia que ustedes tuvieron en el campo católico. En términos generales, fíjense lo que es la formación del ser humano. Lo que ustedes ahora hacen para Dios tiene su expediente en aquella experiencia previa que tuvieron. Claro. Porque fíjense que sirvieron hasta parejas. Yo esa parte no la sabía. Que tenían que leer la guía que iban a enseñar. Claro. Tenían que orar, pedirle a Dios dirección. Ir a retiros. Ir a capacitaciones. Claro, sí. Y luego ustedes ver esas familias que iban avanzando, transformándose, teniendo experiencias. Estaban a punto de divorciarse y con un retiro, con una, como diríamos, con una junta que teníamos, una experiencia que ellas podían vivir un fin de semana, pudieran cambiar su forma de Fíjense que yo, en Venezuela, mi esposa Nancy y yo tuvimos una experiencia muy bonita con los hermanos católicos. En una que tuvimos una experiencia ahorita fue con un trabajo social, atendiendo niños, porque la necesidad en la calle no tiene distinción de raza, de colores, ni de religión, es simplemente necesidad. Y también en el asunto de fallecimientos. Como vivíamos en un pueblo pequeño, allá en la población de Las Piedras, en el estado Zulia, en Venezuela, pues como esos pueblos pequeños todos nos conocemos. Y moría un vecino y nosotros no teníamos que ver si era católico o evangélico. Allá todos íbamos allá a compartir, y cuando a veces nosotros teníamos nuestros servicios cristianos en la iglesia con un fallecido, ahí venían los hermanos católicos y se reunían. Y era bonito, y terminaba el evento y nos saludaban, o sea, porque eso es parte del servicio al Señor. Ahora,
ustedes tuvieron esas experiencias y luego fueron encaminándose hacia los caminos ya de Dios, más en el protestantismo, en la parte de la iglesia cristiana evangélica. Sí. ¿Cómo se fue? ¿Eso fue por separado? ¿Fue juntos? ¿Cómo? Bueno, yo creo que Dios nos llamó juntos al mismo tiempo. Como usted dice, ¿ves ese proceso donde Dios... Ya había un proceso previo. Claro, casi eso es parte de la gracia preveniente, ¿no? Claro, sí, claro, porque claro, el Señor nos estaba llamando de una forma y de otra. Sí. Creo de una gran parte donde Dios nos llamó a nosotros fue por medio de nuestras finanzas. Sí. Sí. Pero Dios fue poniendo diferentes piezas. Por ejemplo, tuvimos un vecino que él era pastor de jóvenes de una iglesia local y él invitaba a nuestros hijos también a llegar a las reuniones. ¿Sí? Entonces nuestros hijos empezaban, entonces yo le decía a Manuel, es que pertenecer a un grupo de jóvenes es tan importante. Y nuestros hijos en aquel entonces tenían como 10, 11 años, estaban pequeños, todavía no eran jóvenes, sí. Pero entonces empezamos a buscar una iglesia donde ellos también podían pertenecer a un grupo de jóvenes y Manuel me decía, pues hay que conocer al pastor de jóvenes, hay que ir a ver, ¿verdad?, qué es lo que está sucediendo, qué está pasando. Bueno, creo que Dios nos llamaba de esa forma, pero en realidad Dios nos llamó por medio de nuestras finanzas. Sí. Eso fue como lo último para nosotros. Vivíamos una vida desordenada financieramente, sí. y Dios creo que lo llamó primero a Manuel. Y como que Manuel me iba jalando a mí. Yo le decía, Manuel, hay algo más, yo necesito como una llenura del Espíritu, algo me hace falta, yo tengo hambre y sed y no sabía yo ni cómo saciarla, ¿no? Sí. Entonces, y Manuel me decía, te entiendo, o sea, vamos al mismo paso. Vamos buscando, vamos. Sí. Como dice este consejero financiero, ¿verdad? Dave Ramsey, que las áreas de finanzas tocan todas las áreas de nuestra vida. Señor. Correcto. Y entonces, realmente, como te decimos, teníamos un caos y estábamos, básicamente mal. Y gracias a Dios, como Dios seguía poniendo las piezas, seguía llamando, seguía buscándonos. En esas clases, en realidad, nosotros aprendimos... o sea, ustedes se introdujeron en un curso de capacitación de financiera. Financiera. Claro. Incluso lo llegamos a tomar 3 veces. 3 veces, sí. Bueno, para repasar y mejorar. Como darnos cuenta la primera vez, repasarlo y después implementarlo en realidad en nuestras vidas, en nuestro hogar. Claro. Pero allí nos dimos cuenta, ¿verdad?, que todo le pertenece al Señor. Ya. Yo creo que vamos a tener que hacer luego una sección para específicamente eso. Especialmente eso. Sí, hermano, increíble. Porque así. Pero allí Dios dijo, denme a mí lo que es todo mío, entreguen todo lo que ustedes son a mí. Así nos habló Dios a nosotros en ese tiempo. Yo creo que sí. Cuando nosotros decidimos rendir nuestras vidas a Él. Sí, ya no es fácil. Ya se dieron cuenta ustedes lo que es la mayordomía, ¿no? La mayordomía. La parte ser buenos administradores. Desde la óptica divina. Pues. Claro, y que seguimos fallando, sin duda alguna. Sí, por supuesto. Dave Ramsey siempre dice pasos de bebé cuando comenzamos, despacito, y conforme va agarrando el tiempo, continuamos. Hasta ir subiendo y subiendo. Y cuando ustedes tuvieron esa experiencia, ya fue como más personal. Ustedes se dieron cuenta que eso eran principios de Dios. Claro. Y fueron como encaminándose ahí. ¿Y cómo luego llegaron a conocer la iglesia de Nazareno? Mire, pastor, que pasó casi todo al mismo tiempo, ¿verdad? Sí. Pero mi hermana, ella pertenecía a la iglesia de Nazareno. Yeah. Cuando no había un pastor, en 2012, realidad. 2013. Un día ella nos dijo, pues ya va a venir nuestro pastor de Venezuela, acompáñenme, vamos a ir al aeropuerto a recibir al pastor. Y Manuel dijo, vamos con tu hermana a recibir al pastor. Y luego un sobrino de mi esposa se iba a bautizar. Y entonces mi sobrino, que es hijo de mi hermana Sara, mi sobrino Lío, me dijo, tíos, quiero invitarlos que vengan a mi bautizo. Me voy a bautizar, he tomado este paso de fe y quiero que ustedes estén conmigo. Y entonces nosotros le dijimos, claro que sí, te vamos a apoyar. Entonces ese domingo fue el primer domingo que llegó el pastor Oscar a nuestra iglesia. Entonces como pastor, el primer domingo fue el primer domingo que nosotros llegamos también.
Correcto. Y fíjese que, no sé, hubo una conexión que ya pues, Dios pone las piezas en su lugar, ¿no? Sí. Conectamos con la familia pastoral gracias a nuestros Dios, hijos conectaron y se hicieron buenos amigos. Estaban de la misma edad básicamente y fuimos como conectando con él. Porque Oscar estaba entonces hace un poquito más de 10 años. Sí. Ya Oscar estaba todavía de 12 años por ahí. Nuestros hijos tenían la misma edad, nuestros hijos. Y por eso compaginaron. Claro. Y ya como que les causó cierta atracción y ya volvieron el otro domingo y el otro domingo. Y ya que vamos a almorzar. Claro. Y ya que vamos a platicar. Exacto. Eso es lo hermoso, ¿verdad? Sí, y el pastor nos pidió a nosotros que oráramos sobre la decisión, ¿verdad? Y que lo platicáramos. Sí. Y así lo hicimos. Porque nosotros le dijimos que pertenecíamos a una iglesia católica, que estamos sirviendo. Pero nos dijo, qué bien, pues somos cristianos también, son cristianos, dijo ellos, nada en contra. Pero oren por esa transformación que Dios quiere que ustedes quieren. Qué buen consejo, porque claro. Tampoco la idea es como que son sacar a las personas, que aquí nosotros somos los mejores, que no sé qué. Sí, no, para nada. Él siempre tuvo un corazón muy humilde. Qué bueno. La verdad. Y así lo hicimos. Y nosotros decidimos, que y bueno, ¿y ustedes para nosotros? Ustedes como que llegaron y no llegaron a sentarse. No, claro. De una vez se fueron integrando, de una vez a la parte del Ministerio Latino. Sí, claro, porque llegamos el mismo domingo que el pastor y entonces nosotros empezamos a servir desde el inicio. Esa fue la meta, ¿verdad? Que él nos pidió que si queríamos nosotros servir junto con ellos y para nosotros fue pues una gran bendición. Privilegio siempre. Bendición. Fueron cubriendo, por ejemplo, áreas como tal vez recibir las personas en la puerta. Sí, claro, fuimos ujieres. Como 5 años, ¿verdad? Sí. 5 años como líderes de los ujieres. Y cuando hay un evento grande, pues hay que poner las mesas. Siempre. Y acomodarse. Claro. Yo le digo, yo estoy aquí conversando con ustedes y me pasa como una película de toda esa experiencia que se tiene sirviendo en la iglesia de Dios, sirviendo a las personas, ¿no? Que Jesucristo habló de ello, ¿no? En una ocasión, los discípulos estaban discutiendo sobre cuando finalmente todos fuéramos al reino con Jesús, dónde estaríamos ubicados, si uno a la derecha, a la izquierda. Entonces Jesús dijo, pero bueno, ¿qué les pasa a ustedes? Nosotros no somos como este mundo que da reconocimientos y honores y títulos, ¿no? Sino que aquí el mayor es más bien el que sirve. Óigame, y ustedes luego conocieron al pastor RJ. Ya el pastor RJ llegó después, ¿no? Sí, él llegó después. 4 años después, ¿verdad? 2018 llegó el pastor RJ. Y entonces quiere decir que ustedes con el pastor RJ fue que vivieron como una fusión más profunda del Ministerio Latino con el Ministerio Americano. Sí, correcto, porque anteriormente éramos como la iglesia latina y la iglesia americana. Correcto. Yo pertenecí en el 2017 a la mesa directiva de la iglesia, mi iglesia de Ben Nazaret. Y sabíamos que las finanzas de la iglesia americana iban divididas de la iglesia latina. Perfecto. Entonces, en una reunión le pregunto yo al pastor RJ, pastor, ¿cómo estamos haciendo los latinos en comparación con los americanos? Sabemos, ¿verdad?, que a nosotros los latinos a veces nos cuesta y no entendemos mucho lo que significa el diezmo y la ofrenda. Me dice, Manuel, hace un tiempecito ya no es la iglesia americana ni la iglesia latina, somos una sola iglesia. A mí me impactó eso bastante en gran manera, porque nos sentimos como apoyados hasta cierto punto, porque nuestras finanzas de la iglesia latina sabemos que iban bajas y éramos menos, incluso teníamos nada más un servicio, los americanos tenían 2 servicios, entonces obviamente las finanzas iban a estar mejor. Ya no somos 2 iglesias, somos una sola iglesia con 2 diferentes idiomas. Y cuando uno ve la programación de ustedes, yo le decía la otra vez al pastor Oscar, ¿no?, que es tan bonito ver cómo se fusionan, como por ejemplo eventos de niños. Y es un solo evento de jóvenes y ven juntos. Entonces, y además de eso, creo que tienen
No sé muy bien si es una vez al mes o cada cierto tiempo un servicio unido. Un servicio ¿verdad? unido, Sí, que correcto, es bilingüe. sí. Bilingüe. Sí. Servicios bonitos. Sepa que como por primera vez cuando yo iba a la iglesia, retrocediendo un poquito, que se comenzaron a hacer 2017, 18 los servicios bilingües. Siempre había un traductor. Yo le decía al pastor Oscar, me encantan estos servicios, porque yo todavía el inglés se me da, pero hay cosas que a veces en el lenguaje cristiano, en el lenguaje de la Biblia, es un lenguaje diferente para mí, básicamente, aunque crecí, ¿verdad?, católico, pero no leyendo la Biblia mucho. Y cuando habían servicios traducidos, le decía, me encantan estos servicios porque lo que no entiendo en inglés lo puedo entender en español cuando está la traducción. Es una experiencia verdaderamente tan emotiva porque se imagina uno lo que sería estar en el cielo, ¿verdad? Sí. Con personas de todas nacionalidades, personas con diferentes lenguas, pero en un mismo sentir, en una misma adoración a Dios. Es algo tan hermoso, de verdad. Que nosotros decimos en la iglesia, ¿verdad? Canten en el idioma de su corazón, ¿verdad? Porque es la adoración a Dios, así ¿verdad? Es, entonces no importa en qué idioma estés cantando. Sí, hermana, la verdad me identifico con usted. Por ejemplo, nosotros salimos de Venezuela en el año 2019 y estuvimos en México unos 5 años y vivimos la experiencia ahora con nuestros hermanos mexicanos, ¿no? Y su cultura, su forma de hacer las cosas. Sí. Y nosotros pensábamos que, wow, ya aprendimos, ¿no? De esto, ¿cómo es esto? Pero luego Dios nos trajo acá y resulta que están todos juntos, no solamente de México, sino de otros países. Entonces realmente es multicultural. Sí. Y qué bonito cuando uno ve todas esas culturas, pero como en la adoración no hay idioma. Sí, es una misma cosa. Claro, óigame, hermano, y por cierto, ya yendo más o menos a la recta final de nuestra entrevista, tengo una inquietud sobre, a ver, yo he estado viniendo más últimamente a VEN, porque realmente nosotros hemos tenido un ministerio, como ustedes sabrán, en la Iglesia Nazarena en Medford, en New Life. Pero por muchas razones nos ha tocado los últimos meses estar acá, conocer la ciudad y compartir más con la iglesia de VEN. Entonces, conversando con el pastor Oscar, y a veces que tenemos conversaciones los tres con el pastor Jay, hablamos de las etapas de New Life y todo eso. Y yo les cuento que, bueno, yo creo que es muy importante contarlo porque es una observación de afuera. A veces uno está dentro y no se da cuenta de algunos detalles. Pero le decía yo incluso al hermano Manuel el otro día que el ambiente en la iglesia del Nazareno de VEN, que uno nota, es bonito, chico. Es decir, uno está en el culto y se siente bien. Claro. Pero termina el culto, el servicio, y uno se siente bien. Y se va uno a ir y todavía está mirando a los hermanos, o sea, saludándose. O hasta les cuesta irse. Exacto. Entonces, es también una forma de pregunta para ustedes. Esta etapa que están viviendo ustedes en la iglesia Nazareno de aquí de VEN, ustedes que ya tienen esos 11 años o casi 12 años involucrados, ¿cómo no sé si ven que hay algo nuevo, que hay algo como que es diferente hoy día en esta etapa? Tal vez, no sé si son los últimos 2 años o el último año, que hay como esa chispa, ese arranque. ¿Cómo ven ustedes ahorita ese ambiente en la iglesia, hermanos? Yo creo que le damos la gracia a Dios. Hemos visto ese fervor, ¿verdad? Esa transformación. Y yo creo que se ha dado conforme vamos madurando. Que no ha sido fácil todo estos 11 años. Un proceso, claro. ¿Verdad? Que siempre van a haber dificultades. Alguien me decía por ahí, ¿quieres encontrar problemas y dificultades? Ve a una iglesia. Porque van a estar, ¿verdad? Pero realmente Dios nos ha ido amoldeando, nos ha ido usando y ha sido de gran satisfacción ver después de la pandemia, diría yo, porque estamos incluso en la pandemia, antes de pandemia, unos 90 personas, 90 miembros que estamos constantes. Después de pandemia, pues
40, 45, 35, sí. 45, por ahí. Hasta ahora que andamos. Ahora ya como que nuestra iglesia ha habido como un retorno. Había como un movimiento, un crecimiento. Ya. Unas palabras de una hermana que ya falleció, Marjorie. Ella decía perseverance, o sea, perseverar. Hermana me decía, persevera. En la oración, no dejen de orar, porque Dios está listo para hacer algo. Sí. Dice, pero necesita hijos suyos obedientes y dispuestos. Y entonces nosotros nos aferramos domingo tras domingo. Esa era la palabra de ella. Si tú la saludabas a ella te decía, persevera. Sí, persevera. Vamos a perseverar. Hermosa. Entonces yo siempre me acordaba de eso. Yo decía, Señor, estamos dispuestos. Ponnos a trabajar, a servir donde tú quieras. Porque el Señor en realidad quiere que nosotros llamemos a aquellas personas que no le conocen, aquellas personas que están perdidas, que buscan una conexión, que buscan pertenecer, ¿verdad? Sí. Y entonces creo que ese es el ambiente. Creo que tratamos de crear nosotros en la iglesia, de amar a todos incondicionalmente. No importa cómo tú vengas, nosotros también llegamos de alguna forma, ¿verdad? Y que nunca se nos olvide eso. Sí, porque ya lo dijo Jesús, ¿no? Dijo a través del Evangelio de Juan, él dijo, en esto conocerá el mundo que ustedes son mis discípulos. Sí, ¿en qué? Amén. En que se amen los unos a los otros. Claro. La verdad que el amor, hermano. Claro, el amor. Sí. El amor lo puede todo, ¿verdad? Bueno. Es que Dios no se equivoca. Amén. Realmente, como decía nuestro superintendente, ¿verdad? Que no hablemos de las personas, hablemos con las personas. Con las personas. No quisiera pasar por alto el hecho de que todo esto también trae un reto, ¿no? Claro. De adaptarnos a los retos que trae también la sociedad, que trae esa iglesia que está avanzando. Entiendo que ustedes también han querido mejorar ese servicio del Señor en cuanto a la capacitación. Entonces me gustaría escucharles hablar un poco también de la tarea que han tomado últimamente de capacitarse teológicamente, de hacer esos cursos. Sí. No sé si... En nuestra iglesia en realidad es muy importante poder educarnos, ¿verdad? Nosotros, es algo que nosotros, empezamos a sentir ese llamado, pero no lo habíamos identificado, ¿verdad? Y entonces, pero el pastor sí nos dijo que él miraba, ¿verdad? Un llamado en nosotros también. Y entonces nosotros decidimos, aprender más, que nosotros queríamos aprender más, saber más, ¿verdad? Porque es importante poder nosotros educarnos, saber lo que estamos leyendo. Claro, Jesús dijo, él dijo Jesús, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces a veces nosotros lo interpretamos solamente como una experiencia inmediata de la verdad, pero no debemos olvidar que él dijo, conoceréis la verdad, es decir, hay que conocer. Claro. Y fíjese que sí, ha sido un reto realmente. Incluso hace unos 3 años nosotros comenzamos a tomar las clases en el seminario. En el seminario, como 3 años y medio. En el seminario de la teológica, ¿verdad? Sí, en el seminario teológico. Que a mi esposa, es que esto es importante. Si nuestro pastor nos vamos dice a invertir. Que es como una inversión. Una inversión. Claro. Entonces le damos gracias a Dios por la oportunidad, que incluso tenemos un seminario en línea que estamos tomando desde Ecuador, las clases todos los sábados. Incluso se nos facilita ahora, gracias a Dios, con la tecnología. Y sí, como usted dice, mi hermano, es un reto, porque nosotros regresar a la escuela, eso fue como, ya uno más de mayor es, ahora volver a hacer la tarea, escribir, las lecturas, el escribir, los proyectos, pero wow, hemos aprendido tanto, la verdad. Ha sido una gran bendición para nosotros en nuestras propias vidas. Exacto. Cómo lo implementamos en nuestro hogar con nuestros hijos, ahora nuestros nietos. Con los nietos también. Correcto. Y vamos viendo la mano de Dios extendiendo nuestra generación. Sí, lo importante es poder nosotros capacitarnos, ¿verdad? Para algún día, si Dios nos llama a algo más, nosotros estar preparados, ¿verdad? Claro. A lo que Dios nos llame, donde Él quiera que nosotros podamos servirle. Qué bueno. Y le damos las gracias también, primero a Dios y luego a la oportunidad que la Iglesia de Nazareno. Y nuestro pastor, que siempre nos motivó, vio algo en nosotros. Ellos han hablado palabras. Es una gran bendición para nosotros, es una experiencia única de verdad, que
que Dios nos ha traído en este proceso. Yo tengo en mi familia, por lo menos 3 de mis hermanos son pastores, ¿verdad? Entonces, y ha habido un llamado en mi familia, pero nunca nos imaginamos que Dios nos llamaría a nosotros. Y juntos. Y a nosotros siempre nos ha gustado trabajar juntos. Sí. Pero yo nunca me miraba predicando en un púlpito. Cuando yo soy Manuel de trabajar en lo secular. Y el trabajo se lo dejo a los que tienen experiencia, a los pastores, así como usted, ¿verdad? Los que ya están graduados. Incluso mi hermana, la primera vez que llegamos a la iglesia, ella nos dijo, ustedes van a estar predicando ahí arriba. Sí. Tú vas a estar ahí arriba. Yo dije, no, ¿qué? Nunca. Sí, porque ustedes siempre hicieron un trabajo más de persona a persona. Claro. Pero ahora hablarle al público. Pero es increíble de verdad cómo Dios lo capacita a uno. Claro. A mí me motiva realmente, fíjese, como veo yo en usted, Pastor Orlando, la humildad que tienen para el servicio, el Pastor Oscar y tantos pastores que hay, que miramos el amor que le tienen al llamado realmente, y eso nos invita a nosotros a mí me cuesta, siempre he dicho, me cuesta ser humilde, pero nuestro Dios, ¿verdad? Conoce nuestros corazones. Y nos va moldeando. Y nos va moldeando. Sí, nos va transformando. Pues me hacen recordar ustedes de un pasaje bíblico que recomienda, creo que el apóstol Pablo dice, queridos hermanos, observen a sus pastores, vean cómo viven su fe, su sacrificio e imítenlos, ¿no? Entonces sí, siempre es una referencia. Una referencia, claro. Qué bonito que la iglesia de Dios tiene esos modelos, ¿verdad? Claro, y en toda la Biblia, ¿no? Cuando uno ve esos personajes como Moisés, como Abraham, ¿no? Sí. Como los profetas que hicieron esos sacrificios, que llevaron a sus familias adelante. Y entonces hoy día nosotros tenemos, gracias a Dios que tenemos el modelo pastoral. Claro. Que lo tenemos ahí de carne y hueso, que lo podemos ver. Claro. Vemos cuando tienen sus problemas, cuando tienen carencias, cuando están alegres, cuando están tristes. Entonces, eso es algo muy bonito. Y así vamos caminando juntos. Sí, Raquel menciona rapidito que ella tiene como 3 hermanos que son pastores. Uno de ellos, el mayor, tiene un doctorado incluso en el servicio. Hace como 2 años se graduó, ¿verdad? O menos quizás. ¿Está aquí en los Estados Unidos? Está aquí en Estados Unidos. En el 2022 nosotros cumplimos 25 años de casados. Él vino a ayudarlos a celebrar y todo eso. Qué bonito. En ese día yo le di las gracias, primero a Dios y luego a él, porque él supo que toda mi vida yo fui católico. Nuevamente nada en contra de la iglesia católica, los amo a mis hermanos, toda mi familia es católica. Y eso es bonito también, pero le dije yo, él se llama Ever, Pastor Ever, le dije yo doy gracias a usted y a Dios. ¿Por qué? Me dijo, sorprendió. Porque le dije, yo estoy cumpliendo 25 años y mi esposa y yo de ser casados, le dije, siendo yo su cuñado, usted ni siquiera una vez me dijo, Manuel, o Manuelito me llama él, ¿por qué tú sos católico? ¿O por qué tú no has cambiado? ¿O por qué? Nunca. Siempre, como le digo a usted, puedo ver. Él valoró todo lo que... Él valoró mi fe también. Entonces, eso dice mucho de él. Sí, sí, por supuesto. Claro, entonces, eso es lo hermoso, ¿verdad? Cuando hacemos las cosas y las hacemos bien, con amor. Él tal vez no lo hizo así de directo, pero con Dios tal vez sí lo estaba haciendo, hablándole a Dios. Claro, y me estaba dando un buen ejemplo, un buen testimonio de vida. ¿Sabes? Óigame, hermano, ahora me gustaría concluir con... Yo en lo personal les agradezco por su plática tan espontánea, tan bonita, porque yo en realidad, aquí las personas van a estar viendo este video que estamos pregrabando, ¿no? También lo hacemos para ellos, pero yo con todo respeto les digo a ustedes, yo creo que esto yo más como que lo hago para mí, porque me gusta, me apasiona, aprendo y eso me lleva también a valorar el trabajo que Dios le permite hacer a uno, pues desde la óptica pastoral, pero también yo estoy escuchándolo a ustedes y a la vez estoy observando, bueno, qué áreas de estas yo estoy haciendo, cuáles no estoy. O sea, uno se está observando en su mismo servicio que uno hace para el Señor. Pero me gustaría que ustedes también les pudieran recomendar, darle algún consejo, ustedes expresarle sus palabras a las personas que los están escuchando sobre su experiencia y cómo servir al Señor, un consejo que le puedan dar. Gracias, pastor. Bueno, yo creo, como les estábamos platicando, ¿verdad?
había esa hermana en la iglesia que siempre me decía perseverar. Nosotros buscar, no esperar que te pidan si puedes servir en un área. Tú miras una necesidad de ir a servir. Si tú miras una silla que se necesita guardar, no esperar que alguien te diga, ayúdame por favor, sino que servir y servirlo con todo tu corazón, con todo tu amor, porque todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos como lo estamos haciendo para el Señor, ¿verdad? Amén. Y entonces si es ayudarle a alguien más, si es apoyar en algún ministerio, si es limpiar la iglesia, lo que sea, o sea, nosotros lo hacemos como lo estamos haciendo para el Señor. Entonces, mi consejo es que ustedes lo hagan con ese amor, todo con ese amor para el Señor, que el Señor nos ha dado tantas bendiciones, nos ha dado mucho más de lo que nos merecemos. Así es. ¿Verdad? Entonces, esto es algo mínimo que nosotros podemos hacer de nuestra parte. Amén. Así es, como dice mi esposa. Como yo siempre digo, me gusta esto que repitió Madre Teresa: cuando Dios te pide es porque te quiere dar. Si Dios te pide algo, necesitas servir, Dios te quiere bendecir también. Amén. Y no es que Dios nos va a bendecir, ella es lleno de amor, ¿verdad? Antes que nosotros le amáramos a Él nos amó primero. Necesitamos, ¿verdad? Hay un mundo lleno de necesidad, ¿verdad? Seguir a Dios, no darlos por vencidos. Habemos dos clases de cristianos, de creyentes: el que vamos a pasar por una dificultad ahorita y el que está pasando por una dificultad ahora mismo, y otros que están bien pero que se preparen porque vamos a pasar por dificultad, porque Dios nos dijo toma tu cruz y sígueme y ya vas a ser feliz por siempre. No, quien quiera seguirme, que tome su cruz y síganme. ¿Qué significa la cruz? Sufrimiento. ¿Qué significa la cruz? Dificultad. Vamos a tener dificultad, incluso cuando estamos en la iglesia. Sacrificio. Como pareja, matrimonio, sigamos perseverando. Sigamos perseverando y busquemos, no dejemos de buscarle a Dios día con día, porque necesitamos, nosotros sin Dios no somos nada. Dios sin nosotros es el mismo Dios. Amén. Pero nosotros sin Dios no somos nada. Sí. Así es que, qué bueno. Muy agradecido, mis hermanos. Gracias, pastor. Ha sido una hermosa charla. Pastor, muchas gracias, pastor. Ha sido una bendición poderles escuchar. Amén. Manuel y Raquel Hernández, un hermoso matrimonio de 28 años y una hermosa experiencia de 11 años sirviendo en el Señor. Por eso a esto lo titulamos De la tradición a la transformación, a la gracia, al servicio en el Señor. A ustedes muchas gracias por escucharnos también. No olviden suscribirse a nuestro canal, darle un me gusta y seguirnos por aquí para que sigamos escuchando estas entrevistas y edificando nuestras vidas. Muchas gracias. Amén.